Rodrigo, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Zúñiga, soy el ministro de FE. Si nos puede decir su número de RUT, por favor. 17-287-027-9. Su nombre completo, por favor. Rodrigo Víctor Salvador Varas González. Muchas gracias, don Rodrigo, por haberse individualizado y desde ahora comienza a correr su tiempo para su exposición. Muchas gracias. Principios y fundamentos de la socialdemocracia contemporánea para el Chile del pasado mañana. Muy buenas tardes. Quien habla aquí es un socialdemócrata, yo soy socialdemócrata. Sin embargo, no soy representante del mundo socialdemócrata. Para ello hay un partido en formación y una fundación a quienes podrán consultar. Para la socialdemocracia, el Estado no es otra cosa que la expresión organizada de la sociedad. Un Estado organizado por las élites de cualquier clase o de cualquier ideología que pretende iluminar, ya sea el peso de la noche o construir al hombre nuevo, no es una opción para nosotros. Ella es el primer fundamento socialdemócrata para la formación del sistema chileno. El Estado es la expresión de la sociedad organizada. La socialdemocracia es una ideología que desde sus orígenes ha defendido la idea del sistema económico mixto. Pero el sistema económico y el sistema de bienestar social son dos ámbitos de acción diferentes que lastimosamente las dictaduras neoliberales pervirtieron como una sola cosa. En la socialdemocracia tenemos una máxima muy clara sobre el mundo público. Los derechos deben ser provistos por el Estado. Si el acceso a un derecho requiere un pago, entonces no es un derecho. La sociedad requiere entregarse a sí misma a través de su organización común llamada Estado los derechos necesarios para su sobrevivencia, lo que exige también una planificación del desarrollo no estatal y un fomento focalizado del mercado privado. Es a esa visión a la que en la socialdemocracia llamamos estado de bienestar, cobertura estatal, planificación nacional y fomento privado. Para la cobertura tenemos declaraciones universales de derechos y toda una teoría al respecto del avance de las 6 generaciones de derechos. Como mundo socialdemócrata podemos afirmar tranquilamente que no puede, bajo ninguna circunstancia, construirse un Estado moderno con una cobertura de derechos menor que la de los derechos humanos. Pero también luchamos por los derechos de tercera generación, feminismos, diversidades, ecologismos, pueblos indígenas y niñez, y lo haremos por las consiguientes generaciones. La consagración de derechos es progresiva. Gracias a esa progresividad podríamos hablar con cierta justicia de la inclusividad asociada a los derechos. Si me niego a decir todes, y en cambio realmente aprendo el sistema Braille para comunicarme con personas con problemas de visión, técnicamente sí soy incluyente. Por eso prefiero hablar de no exclusión. Sé que es bastante complejo y que además esta discusión en derechos políticos está teñida por la falacia de la estabilidad que supuestamente dio el sistema binominal por 20 y tantos años. Pero hay que tener cuidado, porque fueron 20 y tantos años de exclusión política. La estabilidad política no puede ser un criterio superior al principio de no exclusión del Estado. Es profundamente preocupante que el anteproyecto no declare al Estado chileno como un Estado laico, rompiendo una tradición política nacional de casi 100 años. Un Estado laico es base fundamental para la protección de los diferentes credos y cultos que se desarrollan dentro de la sociedad. En la labor de mirar al futuro necesitamos apostar por 3 variables fundamentales: el aprendizaje, la investigación y el desarrollo. La idea es eminentemente simple. La base está en el aprendizaje de conocimientos y de habilidades, y el lugar físico del aprendizaje es la escuela. Cada niña y cada niño debe tener acceso de forma gratuita y universal a la educación. Y no voy a entrar, me niego a entrar en la discusión sobre calidad de educación, por cuanto la medición de dicha calidad en Chile se hace en las facultades de Ingeniería Comercial. Las escuelas de la nación deben ser palacios dedicados al aprendizaje, al desarrollo de las habilidades, al desarrollo del pensamiento, a la construcción de las personas, al avance de la humanidad. Una organización educativa amplia, diversa, colaborativa, no excluyente, que tenga como su eje central el pensamiento crítico, la reflexión filosófica y la mancomunidad. Luego, durante la educación superior, la ciencia y el pensamiento científico deben tomar la posta a través de prestigiosos institutos profesionales y sendos campos universitarios, mediante el desarrollo de las ciencias formales, las naturales, las ciencias humanas, las ciencias sociales y las aplicadas. Y hablamos de todo el mundo superior sin jerarquización de sesgo clasista entre institutos y universidades. El mundo del trabajo para la socialdemocracia se funda en el respeto entre todas y todos los trabajadores por igual. Una vez logrado ese objetivo, cada una de las áreas científicas y técnicas antes mencionadas nos brindarán no solo los escudos frente a las tormentas del futuro, sino que construirán las respuestas a las preguntas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Ese es el primer fundamento socialdemócrata en miras al futuro del pasado mañana en Chile. Debemos estar preparados para lo que aún no sabemos que viene.
Pareciera ser que los fundamentos de la socialdemocracia miraran demasiado a la ciudad y casi nada al campo. Estamos históricamente ligados al laborismo, a la evolución del mundo proletario, al desarrollo del sindicalismo, pero poco con el mundo campesino. Un bienestar campesino surgido desde las necesidades del campo y desde la inteligencia del campo. Es importante comprender el fundamento de la no exclusión a nivel territorial. La descentralización y concentración del Estado permitirá a las diferentes comunidades en ciudades, pueblos y campos dar solución a sus propias crisis. Las soluciones no van a salir de Santiago. Para llegar al pasado mañana, primero debemos pasar por el mañana. Para que el Estado de Chile llegue en vías de desarrollo o sobre las olas del estado de bienestar al siglo XXII, es necesario sobrellevar los peligros inminentes que podrían arrastrarnos a un estado fallido. El primero de estos peligros es el urfascismo. El peligro del urfascismo es el peligro de la concentración del poder, en la medida en que abre una puerta indeseada a los peligros de la corrupción política. La corrupción es, en la práctica, parte constitutiva del poder. No en el sentido de que el poder sea naturalmente corrupto, sino porque la corrupción no puede existir sino por ámbitos de poder. La corrupción busca el poder para existir. En general, la socialdemocracia tenía una postura contra la corrupción, es decir, un estado de bienestar requiere leyes fuertes, altos niveles de transparencia y una fuerte descentralización del poder, complicando así la incidencia de la corrupción. Para enfrentar el peligro del urfascismo, de la concentración del poder y de la corrupción asociada, hay que primero aceptar que la corrupción es un problema inherente del poder. Colusión en la industria avícola, del papel, de las grandes farmacias, del gas licuado, con condenas que no fueron solamente menores, sino también burlescas. Una multa mucho menor a las ganancias y clases de ética para todos. No quiero hacer una apología de la lucha de clases, no es una herramienta que el mundo socialdemócrata crea, pero sí entendemos y aceptamos su existencia como un problema propio de los sistemas capitalistas. La corrupción económica es un problema de honra nacional y de construcción de la patria. Así como se debe exigir y sancionar con fuerza la corrupción en el mundo público, debe hacerse con el mundo privado. Por otra parte, tenemos un problema venido completamente desde la ilegalidad, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico y en la trata de personas. Lo que la socialdemocracia asume por experiencia cuando se trata de problemas de delincuencia de todo tipo, incluyendo organizaciones terroristas, es que un problema multicausal requiere respuestas multi e interdisciplinarias. No basta con tener a funcionarios de carabineros rondando una población controlada por el narcotráfico. Un Paco con apellido coital será lo más suave que recibirá ese funcionario, exponiéndolo a la muerte solo por el fetiche de la gorra o el casco, sin consideración de su bienestar físico, psicológico y humano. El crimen organizado hay que enfrentarlo desde múltiples ámbitos, desde el Estado y desde los privados, desde las personas, desde la salud, la educación, la vivienda, el acceso a la vida digna. Quizás, y solo quizás, podamos empezar a darle solución. En resumen, la socialdemocracia y el estado de bienestar pueden aportar a la Constitución del Estado de Chile los siguientes ejes o principios. 1. Modificar la definición de Estado social y democrático de derecho, en el artículo 1, número 2, para comprender al Estado como la expresión organizada de la sociedad. 8 minutos. 2. Fortalecer el Estado social y democrático de derechos a través de las características del estado de bienestar, es decir, cobertura estatal, y de un sistema económico mixto, planificación nacional y fomento privado, en el artículo 1, número 2. 3. También en el artículo 1, número 2, proteger la progresividad de los derechos. 4. En el artículo 2, número 1, agregar sin exclusiones, luego de su finalidad es el bien común, y antes de para lo cual debe, quedando su finalidad es el bien común sin exclusiones, para lo cual debe. Número 5, en el artículo 2, número 2, agregar en su carácter laico, luego de el Estado y antes de promoverá, quedando el Estado en su carácter laico promoverá. Número 6, por principio de no exclusión, modificar en el artículo 3, número 1, la familia es por las familias son. Número 7, proteger los principios de descentralización y desarrollo armónico de las regiones, provincias y comunas contenidos en el artículo 6, como forma de prevenir la concentración del poder, del urfascismo, y la corrupción. 8. Fortalecer el artículo 10, cambiando la corrupción es contraria al bien común por la corrupción y el crimen organizado son contrarias al bien común. 9. A falta de una norma explícita, agregar un artículo 10, número 4,
Las personas condenadas por corrupción serán inhabilitadas por un plazo igual a los casos de terrorismo del artículo 15, número 2, mientras las personas condenadas por crimen organizado, delitos de lesa humanidad y delitos sexuales, por cuanto sus acciones son contrarias al bien común, serán inhabilitadas por un plazo superior a los casos de terrorismo contenidos en el artículo 15, número 2. Y 10, la última, modificar en el artículo 14 completo por el Estado reconoce y asegura el interés superior y la protección de niñas, niños y adolescentes y las condiciones para su crecimiento, su autonomía progresiva y su desarrollo en familia, en comunidad, en la escuela y en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo.